Vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a leer lo que nos dice Malaquías, capítulo 3, versículo 13 al 18. Malaquías, el libro del profeta Malaquías, capítulo 3, verso 13 al 18. ¿Lo tiene, mi hermano? Amén. La palabra del Señor dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y cuando meditaba en esto, encontraba una pequeña historia que hace a colación al tema que nosotros vamos a desarrollar en esta hora. Y trata de un conejito que no sabía esperar. Y si nosotros nos preguntamos cuántos de nosotros no nos gusta esperar o somos impacientes, yo creo que una gran mayoría. Pero había una vez un conejito llamado Timo que vivía en el bosque y era alegre, era juguetón, era curioso, pero era un poquito impaciente y siempre quería todo ya. Como diríamos en buen chapín, para ayer. Quería todo ya. Un día su abuela le regaló una maceta con una semilla y le dijo: si cuidas con amor, crecerá una bonita flor. Y le dijo Timo: gracias. Y él estaba tan emocionado que plantó esa planta, la regó, y a los 5 minutos gritó: abuela, no crece nada. Y su abuela le dice: debes ser paciente, Timo. Respondió. Después le dijo su abuela: las cosas buenas, Timo, toman su tiempo. Pero este conejito Timo quería todo ya al instante y no quería esperar. Y al día siguiente él cavó nuevamente para ver si la semilla ya estaba germinando, y estaba desesperado y la regó con tanta agua que casi ahogó la semilla. Luego intentó cantarle, intentó soplarle, hasta le puso una linterna de noche para que la semilla floreciera lo más pronto posible. Y simplemente no funcionaba nada. Él, muy triste en su corazón, dijo y miró la maceta: esto no tiene sentido. Pasaron varios días y una mañana al despertar vio una pequeña hojita saliendo de la tierra y él se alegró en gran manera y dijo: una hojita, gritando feliz. Su abuela sonrió y le dijo: ¿ves, Timo? Cuando dejas que la naturaleza siga su curso, suceden cosas maravillosas. Desde ese día ese conejito Timo aprendió a esperar. ¿Por qué yo menciono esta historia, mis hermanos? De igual manera, nosotros como creyentes somos impacientes muchas veces ante las promesas del Señor. ¿Recuerdan cuál es el contexto de nuestro texto? Malaquías capítulo 2, verso 17, y el pueblo decía: ¿dónde está ese Dios de justicia? Porque ellos querían justicia ya, es decir: Señor, ya castiga el pecado, derrama tu juicio sobre las injusticias que se cometen contra nosotros, ya, Señor. Nos desesperamos muchas veces. Y mis hermanos, cuando vemos que las promesas de Dios quizá no se están cumpliendo tal como nosotros lo esperamos, muchas veces decimos: Señor, no pasa nada, estoy haciendo todo lo que demanda tu palabra y no pasa nada. Pero nuestra actitud debe ser una actitud de esperar, y solo debemos dejar que los decretos y los planes de Dios actúen o sigan su curso, confiando en Él, descansando en Él, que Él juzgará el pecado a su tiempo y no cuando nosotros querramos. Debemos nosotros esperar. Y esto es lo que trata el texto, mis hermanos, en la palabra del Señor.
El pueblo estaba tan desesperado que decía: Señor, ya queremos que tú envíes juicio. Señor, queremos que tú castigues el pecado, pero ya, Señor. Y el Señor les dice: sí voy a castigar el pecado, sí voy a juzgar, pero no a su tiempo. No al suyo, sino al tiempo que yo tengo determinado. El tema de esta noche, mis hermanos, es: ¿conoces realmente al gran rey? ¿Conoces realmente al gran rey? Es decir, ¿en verdad tienes una relación estrecha con él? Porque recordemos lo que dice Mateo capítulo 7, verso 22 en adelante. Dice: ¿por qué me llamas, Señor? Ahí me equivoqué con el pasaje de Lucas, en donde dice: muchos me dirán en aquel gran día: Señor, Señor, y no hicimos esto, no predicamos, no profetizamos en tu nombre, y él: apartaos de mí, hacedores de maldad. En verdad nosotros conocemos a ese gran rey de reyes al cual nosotros adoramos. Y para contextualizar un poquito, recordemos al pueblo que el Señor les dice: yo les he amado con un amor eterno. Y Él les dice: ¿en qué nos has amado, Señor? ¿En qué sentido nos has amado si no vemos tus promesas cumpliéndose en nosotros? Y vemos cómo el pueblo una y otra vez, mis hermanos, va a estar renegando en contra del Señor, en donde le dice en el verso 6 también: si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué te hemos menospreciado, Señor? Si nosotros estamos viviendo justamente, y es la pregunta que nosotros vamos a encontrar a lo largo del libro de Malaquías, mis hermanos, el Señor mostrando el corazón del hombre, y el hombre diciendo: ¿en qué nos estás diciendo que te hemos fallado? En la semana pasada veíamos la pregunta donde el Señor les dice: porque ustedes me habéis robado. Y ellos dicen: ¿qué te habremos robado, Señor? Y vemos que el pueblo una y otra vez está diciendo esto. Mis hermanos, el conocimiento que nosotros tengamos del gran rey va a determinar nuestra actitud ante las circunstancias que nosotros atravesemos en nuestro diario vivir. Nuevamente, mis hermanos, el conocimiento que nosotros tengamos del gran rey determinará las actitudes que nosotros tengamos ante todas las adversidades que enfrentemos en nuestro diario vivir. Vamos a ver solo dos cosas en esta noche. Y lo primero que nosotros vemos a la pregunta: ¿conoces verdaderamente al gran rey? Nosotros vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a ver la reacción incorrecta que el pueblo tuvo hacia ese conocimiento de Dios. Vean nuevamente el verso 13 y dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Vemos nuevamente la reacción del pueblo, mis hermanos, en la situación de vida que estaban pasando. Israel, al no ver cumpliéndose las promesas de Dios, al no ver cómo el Mesías venía, mis hermanos, simplemente murmuraron por la prosperidad de los impíos. ¿Por qué? Porque dice que vemos en el contexto, ya en el verso 15, dice: bienaventurados son los soberbios, aquellos que hacen el pecado y tú, Señor, los prosperas. Nosotros anteriormente en el capítulo 2, verso 17, dice el pueblo: habías hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís que cualquiera hace mal agrada a Jehová. Le estaban diciendo al Señor: al parecer, Señor, que tú te agradas a aquel pecador, porque tú lo prosperas, no se enferma, tiene buena vida, sigue prosperando cada vez más y más y más, y al parecer tú estás inactivo, como si nada, y al parecer que tú apruebas el pecado. Y es más, Señor, si nosotros queremos ser prósperos, debemos seguir el camino del pecado. Y es lo que estaba pasando con el pueblo. Al no ver esa prosperidad, al no ver el cumplimiento, mis hermanos, de las promesas del Señor, en ese momento ellos murmuraron contra Jehová duramente y pecaminosamente. Y en su respuesta, vemos un disgusto ante la acusación del Señor. Mis hermanos, lo que ellos estaban manifestando es que estaban viviendo bien y los otros eran los peores, los otros eran la escoria del mundo. Ellos eran los buenos, pero los demás eran leña simplemente para el juicio de Dios. Eso no les trae a la mente en Lucas capítulo 18, cuando el fariseo decía: Señor, doy gracias porque no soy como este pecador. Y vemos desde aquí raíces del fariseísmo, mis hermanos.
Pero vemos acá que ellos se veían como aquellos merecedores de la bondad de Dios, que habían ganado el favor de Dios y por tanto ellos merecían que Dios los prosperara materialmente y los demás no así, sino que merecían el juicio. El pueblo se sintió ofendido y dijeron: ustedes han dicho cosas terribles acerca de mí, le dice el Señor. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, ustedes preguntan: ¿qué quieres decir, Dios? ¿Qué hemos dicho contra ti? El pueblo, mis hermanos, no reconocía su pecado e insistía en su inocencia. Usemos esta ilustración de un niño. Usted deja los chocolates ahí, y ya lo he usado un par de ocasiones, y va el niño y se come todos los chocolates con toda la cara manchada, la ropa, las manos, y usted le dice: ¿tú comiste el chocolate, verdad? Y el niño dice: no, yo no fui, aún masticando los restos del chocolate. Y era parecido al pueblo, mis hermanos. El Señor les dice: ustedes han dicho cosas terribles acerca de mí, que yo apruebo el pecado y que Él es el camino que deben seguir para la prosperidad. Y ellos dicen: no, Señor, nosotros no hemos hecho nada, embarrados de chocolate, ilustrativamente. Ellos no reconocían su pecado e insistían en su inocencia, como el niño dice: yo no me lo comí, pero todas las evidencias apuntan a su falla. El fruto, mis hermanos, de un corazón orgulloso se va a reflejar en una queja. Y esto nos va a llevar a nosotros a Números capítulo 11, cuando el pueblo sale y dice: ya nos aburrimos, Señor, solo maná. Nos recordamos allá en Egipto, comíamos los melones, los puerros, los pepinos. Allá todo era vida, alegría, gozo. Mis hermanos, un corazón orgulloso simplemente va a manifestarse en queja. El pueblo estaba confundiendo la sinceridad con la arrogancia. Ellos estaban diciendo: Señor, nosotros somos los buenos y los demás son los malos. Un corazón arrogante, y se estaban colocando como jueces y sentando a Dios en la silla del juicio. La pregunta que hace el pueblo es, o mis hermanos, la pregunta que le devuelve a Dios, es decir: ¿en qué te hemos hablado mal, Señor? Es como un escudo, mis hermanos, que el pueblo usaba para evitar reconocer su pecado o llegar a la confesión y al arrepentimiento. Era una defensa carnal que ellos, mis hermanos, prácticamente debían desactivar por el orgulloso corazón que tenían. No estaban reflexionando genuinamente en su corazón, y el Señor les dice: ustedes han hablado mal de mi carácter, ustedes han dicho cosas en las cuales yo simplemente no tengo o no soy, dice el Señor. Ellos estaban prácticamente contradiciendo el carácter de Dios. Y el Señor va a realizar un diagnóstico del corazón del pueblo, y aunque fue doloroso, también el Señor presenta el remedio para la restauración, que es la confesión del pecado y el arrepentimiento. Así que el Señor quita la cortina de su corazón y resalta las verdaderas motivaciones que tenían en el corazón. Y el Señor les dice: ustedes han dicho, vean el verso 14, que hemos hablado contra ti, Señor. El verso 14, el Señor, ¿qué han dicho contra mí? Pues aquí se los voy a mostrar. Ustedes han dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha o qué provecho que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Y les leo la Nueva Traducción Viviente, mis hermanos, y dice: ustedes han dicho: ¿de qué vale servir a Dios? ¿Qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos que nos sentimos apenados por nuestros pecados? El pueblo estaba diciendo: Señor, nosotros cumplimos nuestra parte del pacto, nosotros estamos obedeciendo la ley. ¿Y de qué vale, Señor? ¿De qué aprovecha si tú no estás cumpliendo la parte que a ti te corresponde? Y uno se queda maravillado hasta dónde el hombre puede llegar. Y uno dice: sí, el pueblo malo. Pero no muchas veces somos así nosotros, hermanos. No muchas veces nosotros nos quejamos y renegamos, mis hermanos, como el pueblo de Israel lo hacía. Ellos estaban diciendo: yo cumplo mi parte, Señor, yo te sirvo, yo me congrego, yo predico, Señor, yo canto, Señor. Y eso me traía a la mente a mí cuando alguien, un supuesto predicador, decía: Señor, veo al impío prosperar y yo aquí tengo la lengua para afuera. ¿Dónde están mis millones, Señor?
¿Dónde están mis? Y vemos, mis hermanos, aquí lo que está apuntando es a la motivación del corazón. Y mis hermanos, ellos no estaban sirviendo a Dios por quién era Dios, sino que estaban sirviendo a Dios por lo que podían obtener de Él. Y esto lo hizo ver Jesús más adelante en Juan capítulo 6, versículo 25 al 27, donde Jesús pasa al otro o cruza el lago o el mar y le dicen: Maestro, ¿a qué horas tú partiste a este lugar? Y lo seguían y el Señor les dice: ustedes me siguen porque yo les di de comer. Y vemos cómo eso va apuntando constantemente a las motivaciones. Ellos estaban siendo evaluados, mis hermanos, o su vida estaba siendo evaluada, mis hermanos, por el Señor. Y ellos estaban evaluando la fidelidad del Señor a la luz, mis hermanos, de las circunstancias inmediatas que estaban atravesando, y no tanto a la luz de lo eterno, a la luz de la palabra del Señor. Si nosotros evaluamos la fidelidad del Señor a la luz de nuestras circunstancias inmediatas, entonces podemos decir, quizá, bueno, tenemos más problemas que algunas cosas o algunas situaciones en las cuales hay alegría. Y si nosotros decimos, bueno, Dios solo está al control de las cosas buenas, muchas cosas no estarían al control de Dios. Pero mis hermanos, lo que nos está llevando la palabra del Señor es que debemos examinar las situaciones de la vida a la luz de lo eterno, a la luz, mis hermanos, de la eternidad. Y el pueblo estaba diciendo que el resultado de su servicio era vano. Señor, te estamos sirviendo y es en vano. Pero el Señor les dice: no, su servicio mismo es vano, es vacío, no está siendo para mí. Ellos decían, mis hermanos: ¿cómo es posible que siendo nosotros buenos nos pasen cosas malas? No me recuerdo si era C.S. Lewis, se me va ahorita en la mente, o era John Piper, no me recuerdo, pero alguien decía: esta pregunta está mal. La pregunta correcta es: ¿cómo a personas malas les suceden cosas buenas? Pero el pueblo estaba totalmente haciendo una pregunta totalmente errónea. Pero la otra parte, mis hermanos, que nosotros vemos en el texto, dice: ¿qué aprovecha que guardemos su ley? Es decir, ¿qué beneficio tiene entonces guardar la palabra del Señor, vivir la palabra del Señor? Si vemos al impío prosperar, vemos al impío que no se enferma, como que no tuviera problemas, gozo, felicidad y alegría, y nosotros que servimos al Señor, que buscamos del Señor dificultad, problemas, angustias, enfermedades, una y otra vez. Y el pueblo estaba diciendo: ¿de qué sirve entonces guardar la ley? ¿De qué sirve servir al Señor? En la versión Nueva Traducción Viviente dice la siguiente parte del texto: o demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que nos sentimos apenados por nuestros pecados. Y si pusimos atención a la lectura que hacía hace un momento, dice que nos sentimos apenados por nuestros pecados. Ellos estaban diciendo: ¿el Señor acaso no ve lo que nosotros estamos haciendo? Porque ellos, cuando venían o mostraban arrepentimiento, se vestían con ropa rústica, mostrando su dolor, su angustia. Pero mis hermanos, el Señor les está diciendo: a mí no me sorprende sus actos externos, a mí no me maravilla sus actos externos si su corazón sigue en pecado. De nada sirve hacer tantas cosas externas si la fuente, el corazón mismo, sigue siendo o sigue estando en oscuridad. Mis hermanos, las actitudes simplemente eran externas porque su conducta seguía siendo la misma. Y hay una abismal diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. Un gran abismo entre ellos, porque el remordimiento solo hace sentir mal, nos hace llorar, nos duele, pero simplemente no cambia el pensamiento y se sigue en el pecado. Es como acallar la conciencia, pero sin transformación. Es decir, ya me desahogué, lloré por mi pecado, pero sigo. Eso es el remordimiento. El arrepentimiento significa un cambio de mentalidad y se manifiesta abandonando el pecado y aferrándose en completa dependencia al Señor. Y ellos, mis hermanos, pensaban que con prácticas externas podían engañar o ganar el favor de Dios, pero sin corazones arrepentidos. ¿De qué sirve?, les dice el Señor.
Y ellos decían, ¿acaso el Señor no ve lo que estamos haciendo? Nos estamos vistiendo de cilicio en arrepentimiento. ¿Acaso el Señor no ve? Y el Señor, sí, yo los veo, pero no veo su corazón arrepentido. Su corazón sigue siendo el mismo, tal como dice Mateo 15:8. Mateo, o Jesús citando a Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El arrepentimiento significa un cambio de mentalidad. El remordimiento solo es un dolor, pero simplemente no nos lleva a cambiar nuestras actitudes. Mis hermanos, Dios quiere corazones arrepentidos, genuinos, sinceros y no meramente ritos externos que no manifiestan el estado del corazón. Porque, mis hermanos, nosotros vemos cómo la religión tradicional hace tantos ritos, tantas cosas mostrando arrepentimiento aparentemente, mis hermanos, pero después se desbordan en los deleites de su corazón. Y es lo que estaba pasando en ese contexto. Estaban mostrando cosas exteriores, pero que no nacían de un corazón verdadero. Esto debe llevarnos a nosotros a examinarnos. Ellos estaban deseando la aparente prosperidad de los impíos, pero no era una verdadera prosperidad, mis hermanos. ¿Por qué? Porque recordemos lo que dice la palabra y lo que dice Job: desnudo venimos, desnudo nos iremos. Es decir, no llevaremos nada, mis hermanos. Ciertamente las cosas de acá son de beneficio para acá. Son cosas que las necesitamos acá. Pero ellos estaban diciendo, tal como Asaf, cuando él decía, por poco resbalaron mis pies, Salmo 73, vi al impío prosperar, incluso ofendía a Dios y prosperaban hasta que entré a tu presencia. Y vi el fin de ellos, aquellos que ponen su confianza en las cosas terrenales, simplemente eso es su recompensa. Porque hay una eternidad, tal como dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Ellos estaban diciendo entonces, para prosperar, entonces hay que seguir el camino del mal. Vean lo que dice el verso 15. Decimos ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Les leo nuevamente la nueva traducción viviente. Dice: de ahora en adelante llamaremos bendito al arrogante, pues los que hacen maldad se enriquecen, y los que desafían a Dios a que los castigue no sufren ningún daño. Los que no servían a Dios e incluso iban en contra de su voluntad, pisoteando su ley, al parecer todo les va bien. Quizás nosotros o en este tiempo actual lo vemos igual. Muchos que niegan a Dios, muchos que quizá tienen el conocimiento de Dios, pero no viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Simplemente uno ve que van prosperando, les va bien y no pasa nada. Como que no pasara nada. Y el pueblo estaba diciendo en su mente, al parecer todo aquel que hace el mal le va bien, la pasa bien, sin penas. Y en su mente estaba la idea: Dios entonces está inactivo, no cumple, da igual lo que hagas, a Él no le importa. Era el pensamiento del pueblo. Da igual lo que tú hagas, al final pecas. Vemos que Dios no actúa. Haces lo bueno, al final Dios no actúa. Es lo que el pueblo estaba teniendo en su corazón. Su experiencia inmediata los estaba llevando a sentar a Dios en la silla de los acusados. Mis hermanos, su todo eran las bendiciones. Su todo eran las bendiciones y no tanto Dios. Ellos no veían entonces el por qué arrepentirse. Es decir, si el impío prospera, si el pecador prospera, si aquel que trata de tentar a Dios, aunque Dios no puede ser tentado, y dicen: Señor, si en verdad existes, manda un rayo sobre mí, ya. Y simplemente no les pasa nada. ¿De qué nos vamos a arrepentir? Dicen ellos. ¿Para qué nos vamos a arrepentir? Si el malo prospera, si el pecador prospera, ¿para qué arrepentirnos? Era la actitud del pueblo. ¿Qué aprendemos nosotros en estos textos? Lo primero que aprendemos es que debemos hacer una invitación a Dios para que haga un diagnóstico completo y correcto en nuestra vida, mis hermanos. Y eso muchas veces será doloroso, porque el Señor hará relucir aquellos ídolos que aún nosotros tenemos en nuestro corazón.
pero aun cuando es doloroso, es eficaz, porque el Señor no nos deja de esa manera, sino que nos restaura. Debemos pedirle a Dios que corra la cortina de nuestro corazón y resalte las verdaderas motivaciones del por qué nosotros hacemos las cosas. Salmos 19:12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de los que son. El salmista dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿A quién le gusta aceptar que se ha equivocado? A nadie, mis hermanos. Siempre nos gusta tener la razón. Y lo que nos está llevando la palabra acá, que la palabra examine nuestros corazones, que la palabra quite el velo de nuestros corazones y nos haga ver aquellos ídolos que aún están luchando por tener un lugar en el trono de nuestro corazón y sean sacados por completo. Y muchas veces, mis hermanos, usamos este escudo que usó el pueblo y decimos: ¿en qué te he fallado, Dios? ¿En qué te he fallado? Tú me estás diciendo, me hablas por tu palabra que te he fallado. ¿En qué te he fallado? Yo oro, yo leo, yo ofrendo, yo sirvo, yo canto, yo hago todo. ¿En qué te he fallado, Señor? Y el Señor nos lleva a examinar constantemente nuestra vida. Uno podría decir: sí, el arrepentimiento es para los pecadores, no para mí. Pero recordemos, mis hermanos, que eso es una defensa carnal, que nosotros debemos examinar nuestra vida por medio de la palabra, y muchas veces duele cuando nos damos cuenta de las cosas en las cuales nosotros estamos tan aferrados. Pero, mis hermanos, es necesario. Es necesario. Y esto, nuestro pecado, debe llevarnos al arrepentimiento y no al remordimiento. Porque el diablo, mi hermano, quiere que usted y yo simplemente sintamos remordimiento, que lloremos, que nos angustiemos. Pequé, Señor, pequé. Ya pasó. Sigue con lo mismo. Y el diablo, mis hermanos, se alegra cuando esto pasa. El diablo simplemente te llevará a sentir remordimiento, pero sin que dejes tu pecado. Y, mis hermanos, la palabra nos va a llevar a quebrantar el corazón orgulloso, y como David en el Salmo 51 decir: contra ti, Señor, contra ti solo he pecado, lávame más y más de mi maldad. Y la palabra nos quebranta, nos lleva a nosotros a entregarnos por completo a Dios. Pero también esto nos lleva a preguntarnos cómo nosotros enfrentamos nuestro servicio a Dios, cómo nosotros servimos a Dios, por obligación más que por devoción, mis hermanos. Cómo nosotros servimos a Dios con cansancio más que con gozo. Y cuando hablo de cansancio, no hablo tanto del cansancio físico, porque si pregunto, mi hermano, ¿cuántos de aquí están cansados físicamente? Después de un día de labores, lógicamente, están cansados físicamente. A lo que yo me refiero es a esa actitud de cansancio. Ay, otra vez yo. Otra vez tengo que hacer esto. ¡Qué fastidio! Tantos que hay. Otra vez. ¿Cómo nosotros enfrentamos el servicio a Dios? ¿Con desilusión o con pasión, mis hermanos? El pueblo decía: ¿vale la pena servir al Señor? ¿Vale la pena obedecer su palabra? ¿Vale la pena someternos a Él? Meditemos en esto. Si Dios en esta hora expresara verbalmente lo que piensa de nuestro servicio o de nuestro ministerio, ¿qué crees que nos diría, mi hermano? Si el Señor con una voz audible nos dijera: uso mi nombre, dijera mi nombre y examinara mi ministerio, ¿qué es lo que el Señor diría? ¿Será que diría: lo has hecho bien? Diga: sí, lo has hecho bien. Tienes que mejorar. O nos diría el Señor: ¿te recuerdas de la promesa que hiciste? Señor, si tú me libras de esto, si tú, Señor, yo te serviré con gozo y con alegría. Cuando eso pasa, se olvida, y el Señor quizá nos diría eso. ¿Qué diría Dios de nuestro servicio? Buen siervo fiel, nos diría. Ahora cambiemos la pregunta: ¿por qué servimos a Dios? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Qué esperábamos de Dios? ¿Qué esperábamos del servicio a Dios? Y creo, mis hermanos, que hemos denigrado en gran manera la palabra privilegio. Y cuando nosotros decimos: voy a recibir mi
privilegio. Ciertamente es personal, es mi privilegio, pero es un privilegio dado por Dios. Mis hermanos, el privilegio quiere decir que es algo valioso, algo maravilloso que es dado por una persona que es o tiene un estatus alto, si lo vemos de esa manera. Imagínense, hablemos de esta manera, a un rey usted va y platica con él y el rey, mis hermanos, le deja ponerse la corona. Y uno dice, qué privilegio, no todos lo pueden hacer. Y mis hermanos, el privilegio de servir al Rey de Reyes es un privilegio. Somos privilegiados al cantar su nombre, somos privilegiados al servir, somos privilegiados, mis hermanos, al servir en la obra bendita de nuestro Dios, porque nuestra actitud puede influir en otros. Si nuestra actitud es solo de queja, eso puede dañar nuestro servicio o ministerio y contagia a los demás. Ay, ¿para qué vamos a hacer eso? Así mejor no lo hagamos. Sí, no vale la pena, no lo hagamos. Si nuestra actitud es de pesimismo, hermanos, eso contagia. Pero si servimos, también si nosotros servimos con cansancio, nuevamente no es físicamente, mis hermanos, sino de ese fastidio, hostigación de solo yo, como Pánfilo, otra vez yo. Siendo egoístas, criticando siempre, eso no va a servir, eso no sirve. Esa actitud, eso no va a ser un buen alimento para las nuevas generaciones, para que ellos deseen, yo algún día, o los hijos puedan ver, yo algún día quiero ser diácono, el mejor diácono. Yo el mejor, y yo, mi hermana, siempre, mis hermanos, siempre me pongo viendo a mis niñas y le digo a mi esposa, nosotros podemos hacer que el ministerio sea algo no deseable para ellos. Si nos pasamos la vida quejándonos, ellos van a decir, no vale la pena servir. Mi papá era pastor y se pasaba quejando todo el día. ¿Para qué? Mis hermanos, pero si nosotros, a pesar de las dificultades, servimos con gozo al Señor, con pasión, aún en medio de las pruebas más duras, eso va a despertar un hambre por el servicio del Señor. Va a llevar a las otras personas, a los otros hermanos y a las nuevas generaciones a servir a Dios con gozo y con alegría. Debemos juzgar las cosas a la luz de la eternidad, a la luz de la palabra del Señor y no de acuerdo a nuestras circunstancias inmediatas. Debemos servir al Señor, mis hermanos, por lo que Él es. Él es el gran Rey, Él es el Dios Todopoderoso y Él se merece nuestro mejor servicio, nuestro mejor canto, nuestras fuerzas. A Él sea toda la gloria, dice Pablo en Romanos capítulo 11. Él se merece todo, mis hermanos. Él se merece todo. Debemos servir a Dios por lo que Él es. Debemos servir al dador de las dádivas y no servir por las dádivas. Debemos servir al Señor por lo grande que es. Y hay cosas que no comprendemos, mis hermanos, pero debemos abandonar en los brazos de Dios. Si la palabra del Señor examina nuestro corazón, hay algo que debemos entregar en sus manos, debemos hacerlo, porque el arrepentimiento, mis hermanos, nuevamente no son ritos externos meramente, sino que son frutos del obrar del Espíritu Santo en lo interno, en el corazón. Y recordemos qué actitud está tomando el pueblo. ¿De qué vale servir al Señor? ¿De qué sirve obedecerlo? Si los impíos prosperan, castígalos, Señor. Manda fuego, Señor. ¿Recuerdan a los Boanerges, a los hijos del trueno? Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego sobre ellos? Porque ellos te ofendieron. Esto me hacía pensar en el siguiente pensamiento, valga la redundancia. Como seres humanos, nos resulta fácil exigir la acción de Dios cuando tiene que juzgar a otros. Pero bien apelamos a su misericordia cuando los que fallamos somos nosotros. Señor, castígalo, es un pecador. Señor, manda fuego. Señor, yo fallé. Perdóname. Señor, momento. No, detén tu mano, Señor, no mandes el rayo, porque soy yo, Señor. Pero a él sí, mátalo de una vez. Fácilmente nos podemos dejar llevar por eso. Y el pueblo es lo que estaba diciendo. Júzgalos, Señor. Y el Señor les dice, si yo los juzgo, acabaría con todo.
Y entre todos están incluidos ustedes. Arrepiéntanse. Es lo que el Señor les está diciendo. Mis hermanos, servimos a Dios por convicción, no por conveniencia de lo que podamos recibir. No para buscar nuestra gloria, sino para buscar su gloria. La pregunta que hacía el pueblo es: ¿vale la pena servir al Señor? ¿Vale la pena obedecer su palabra, mi hermano? ¿Qué cree usted? Vale la pena servir al Señor. Primero, porque es un privilegio servir al gran Rey, que de vasos inútiles Él muestre su gloria en nosotros. Mis hermanos, primera los Corintios 15:58 dice que nosotros debemos servir al Señor porque nuestro servicio trasciende lo eterno, mis hermanos. Trasciende lo eterno. Y Hebreos capítulo 6, verso 10 al 12 nos dice que Dios no es injusto para olvidar nuestra labor. Lo que usted hace en amor al Señor, el Señor lo tiene presente. La otra pregunta era: ¿vale la pena obedecer la palabra? Vale la pena, porque la obediencia a la palabra de Dios es la primera expresión de adoración, de respeto, honra y reverencia a la grandeza gloriosa de nuestro Dios. Y el concepto que nosotros tengamos de Dios es clave para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Por eso la pregunta de nuestro tema es: ¿conoces verdaderamente al gran Rey? ¿Lo conoces? Examínate a la luz de estas dos actitudes. Debemos servirle al Señor porque es un privilegio, no debemos sentirlo como obligación, no por querer ser admirados, no para ser aplaudidos, sino para que Él sea glorificado, recordando, mis hermanos, a quién servimos. ¿Y a quién servimos? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. La segunda parte, mis hermanos, que es más corta, es la reacción correcta que nosotros debemos tener. Si conocemos al gran Rey, entonces vamos a tener una reacción correcta. Démosle lectura a los versículos 16. Dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Vemos, mis hermanos, que el pueblo temía al Señor. Dice que hablaron entre sí y el Señor escuchó lo que dijeron. Y en la presencia de él escribieron un rollo de memoria para registrar los nombres de los que temían al Señor y siempre pensaban en el honor de su nombre. Lo primero que resaltamos, que se repite 2 veces en este texto, es la palabra temor. ¿Y qué es el temor? El temor no es un miedo que nos aleja de Dios. El temor, mis hermanos, lo que va a hacer es llevarnos a admirar la grandeza del carácter glorioso de Dios, que nos va a llevar a adorarlo con todo nuestro corazón y depositar toda nuestra confianza en Él. Pero a pesar de la infidelidad del pueblo, aquellos que decían somos los buenos y merecemos lo mejor, había un remanente, mis hermanos, que decía: ciertamente hemos pecado contra el Señor. Ciertamente hemos pecado contra el Señor y debemos volvernos de nuestro mal camino. De aquellos, mis hermanos, a pesar de que no comprendían a plenitud lo que estaban viviendo, sabían que Dios tenía misericordia de ellos, o había tenido misericordia de ellos, los había traído del exilio, que llegaría el momento en que Dios juzgaría con justo juicio. Ningún pecador, mis hermanos, que no tenga a Cristo como Salvador, se saldrá con la suya. Uno, mis hermanos. Filipenses capítulo 2 al final dice: llegará el momento en que toda rodilla se doblará delante del Señor. Nadie, mis hermanos, quedará impune. Vemos que el texto nos dice allí que se unieron con sus compañeros. Y esto es lo maravilloso, dice en el versículo 16, a cada uno de sus compañeros, y Jehová escuchó y oyó. ¡Qué énfasis! Lo que está enfatizando acá es que el pueblo que se sometió, que se humilló, que reconoció su pecado, se reunieron, oraron y Dios los escuchó. Dios los escuchó, pero también aquí nosotros podemos aprender, mis hermanos, que de la abundancia del corazón habla la boca, mis hermanos. Ellos hablaron aquello que el corazón regenerado les estaba dando
en sus labios. Y ellos decían, hemos pecado contra el Señor, debemos nosotros arrepentirnos de nuestro pecado. Ellos no olvidaban el carácter de Dios y sus obras, pero también la presencia de Dios, mis hermanos, nos anima a confiar o seguir confiando en el Señor. La presencia de otros que confían en el Señor nos sigue ayudando a perseverar. Cuando quizá usted está decayendo, si alguien le dice, no, sigamos adelante, sigamos luchando, vendrán pruebas. La palabra del Señor lo dice. Uno siente cómo la palabra lo va animando. Pero también dice acá la palabra, Dios, o que Dios los tenía presente, porque dice, en la presencia de Él escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor y siempre pensaban en el honor de su nombre. Y esto era algo común en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros vemos cómo algunos cuando cruzaron el río Jordán hicieron un altar, si lo vemos de esa manera, o un recordatorio o para memoria de cómo Dios los había librado, y con rocas, ¿con el fin de qué? Que cuando nuestros hijos vean eso, pregunten, ¿y por qué es esto? Y ellos les dirían o les responderían, esto es una memoria, un recordatorio de la fidelidad bendita de Dios. Era similar. El pueblo acá no querían olvidarse, mis hermanos, de cómo Dios había transformado y quebrantado su corazón. Y acá vemos que eso, acá, no era tanto para ganar el favor de Dios, que harían esta memoria en ese libro, sino como objeto de haber sido objetos de la bondad de Dios. Ellos querían recordar para siempre la fidelidad del Señor. Y lo siguiente que dice en el verso 17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Acompáñenme rápidamente, mis hermanos, allí Éxodo capítulo 19, y vemos nosotros esto que estamos leyendo. Éxodo capítulo 19, verso 5. Leamos desde el verso 4, mis hermanos. Vemos Moisés estando en el Sinaí, y dice el verso 4 de Éxodo capítulo 19: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Esto es lo maravilloso. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque aquí vamos a ver la bondad maravillosa del Señor. El Señor les está diciendo, vemos que este pacto, mis hermanos, o el pacto que tenía el Señor con su pueblo es, si ustedes cumplen, lo cumplo. Pero, mis hermanos, el pueblo no cumplió. El pueblo fue infiel. El pueblo se apartó. Y prácticamente uno dice, ¿qué esperanza hay entonces? Que el pueblo pueda obedecer, si en todo momento se ha apartado del Señor. Pero aquí viene lo maravilloso. Vea la otra parte del texto donde dice en el verso 17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Vean el verso 18, entonces os volveréis. ¿Qué está diciendo acá el Señor, mis hermanos? Que lo que está apuntando acá es a la promesa del nuevo pacto. Es la promesa del nuevo pacto en el cual Dios interviene. ¿En qué sentido? Dios envía a su Hijo, se encarna, dice, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ese verbo encarnado da su vida por el perdón de nuestros pecados, mis hermanos, y ahora nos hace justos delante del Padre. Por eso dice la palabra acá, serán especial tesoro para mí cuando yo actúe, cuando el Señor obrara en la vida de ellos. Y el texto dice, os perdonaré como el hombre perdona a su hijo. Los del pueblo murmuraban, o los que murmuraban creían que eran mejor y podían ganar el favor de Dios, pero el remanente sabía que la solución era volverse al Señor. Y aquí el detalle,
que tenía que haber una obra de Dios para hacer volver al hombre. Vemos acá entonces que no era la obediencia del hombre que provoca el perdón de Dios, sino que es Dios el que interviene para que el hombre se vuelva. Vean el orden nuevamente. Cuando yo actúe, los perdonaré. Y entonces, cuando yo actúe, cuando yo los perdone, ustedes se van a volver a mí. Vemos cómo el Señor obra de manera maravillosa en la vida del ser humano. Vemos este orden. Esto se cumple en Cristo, como ya mencionaba, el perdón, el que perdonó nuestros pecados y nos trajo hacia el Padre. Ahora nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Él ha imputado su justicia en nosotros, pagó nuestra cuenta. Evangelio de Juan 19 dice, consumado es, todo está pagado, no debes nada más. Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Eres salvo por Cristo, gózate y obedece la palabra del Señor. Es la obra de nuestro Dios en la vida. El pueblo confiaba plenamente en el juicio del Señor que vendría. Ellos estaban colocando su mirada, este remanente estaba colocando su mirada en lo eterno, mis hermanos. Por tal razón, la actitud correcta de conocer al verdadero Dios, al Rey de Reyes, es esperar confiadamente en las promesas del Señor. Él juzgará con justo juicio. Llegará el momento, mis hermanos, que aquel Cordero ya no vendrá humillado, no vendrá con poder y gloria a juzgar el pecado y para que nos deleitemos a plenitud en su presencia. El punto acá es no poner nuestra mirada en el presente, porque si ponemos nuestra mirada en el presente vemos caos, vemos aflicción, vemos injusticia, vemos tantas cosas que quedan impunes. Pero mis hermanos, si ponemos nuestra mirada en lo eterno y que esta vida es tan pasajera que pasa rápidamente, nos daremos cuenta que Dios, mis hermanos, es soberano. Y recordaremos que Él está sobre todo. Poner nuestra mirada en cómo Dios va a obrar cuando se consuman los tiempos. Y termina diciendo el texto, entonces de nuevo podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. Alguien decía, cuando estemos en el cielo, nos llevaremos grandes sorpresas. Veremos aquellos que quizás no esperábamos ver. Cuando veamos aquellos que estábamos tan seguros de ver. Esto nos lleva a examinar constantemente nuestro corazón, mis hermanos. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su comunión con Dios? Cantábamos hace un momento el canto, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Esa convicción firme, mi hermano. Amén. Yo no esperaba que vibrara la lámina, mis hermanos, pero esperaba un amén más fuerte. Porque debemos tener esa convicción firme de que si nos tocara partir, mis hermanos, abriríamos nuestros ojos en la presencia del Señor. Los que son fieles por la obra de Dios en su corazón tienen un lugar especial en el corazón de Dios, porque se complace de sus vidas, porque manifiestan el carácter de Dios, porque viven de tal manera que muestran cómo Dios va obrando en sus vidas. Mis hermanos, todos los que esperan en Dios, todos aquellos que esperan en Dios, no serán defraudados. No pongamos nuestra mirada en la aparente prosperidad terrenal de los impíos, sino que pongamos nuestra mirada en la riqueza gloriosa que tenemos en Cristo Jesús. Debemos nosotros meditar en ello. Ciertamente no somos perfectos, pero mis hermanos, cuando pecamos, ¿cómo nos sentimos? ¿Alegres? ¿Felices? Vaya Señor. Yo creo que nos hace caer, nos humilla, lloramos, le decimos al Señor, perdóname Señor. Lávame más y más y más. Devuélveme el gozo de tu salvación. Y es más duro cuando le fallamos en la misma cosa. Y el diablo nos dice, otra vez. Lo mismo. Otra vez. Pero Dios nos dice, yo pagué por ti.
Mis hermanos, valemos la sangre de Cristo Jesús. El Padre no nos abandonará. El Padre nos restaura, pero pide un corazón dependiente de Él. Un corazón que le ame, que le obedezca, que viva su palabra en todo momento. Es lo que nos pide el Señor. Mis hermanos, preguntémonos, ¿nuestra vida refleja que somos hijos de Dios? Porque no importa cuántos años llevemos en el cristianismo, si lo vemos de esta manera. No importa cuánta experiencia tengamos, nuestra vida no está sometida bajo la palabra del Señor. Si nuestra vida no está siendo transformada a la imagen preciosa de Cristo Jesús, hay que examinar nuestro corazón, hay que examinarlo. Porque, mis hermanos, también la palabra nos lleva a nosotros a meditar que no podemos arrancar la cizaña antes de tiempo. Jesús mismo lo dijo. El Señor juzgará con un juicio justo. Ciertamente, mis hermanos, hay tanta injusticia en este mundo, pero nuestra actitud debe ser constantemente de paciencia y de espera constante en el Señor. Mi hermano, tenga la firme convicción por lo que dice la palabra del Señor. Yo lo creo, mis hermanos, que ningún pecador se saldrá con la suya, mis hermanos. Alguien decía, si esta vida no terminara en un juicio, fuera un chiste. Y esta vida, mis hermanos, no terminara en un juicio, en un tribunal, sería un chiste, mis hermanos, sería en vano. Porque cada quien podría hacer lo que quiera, al final, nada pasa. Pero la palabra de Dios nos dice, después de la muerte, viene el juicio. Debemos poner nuestra mirada en lo que es eterno, en aquello, mis hermanos, en las riquezas gloriosas en Cristo Jesús. No debemos evaluar el carácter de Dios por las circunstancias inmediatas que nosotros atravesamos. Si nos preguntamos, ¿vale la pena servir al Señor y ver quizá cómo los impíos prosperan y uno esforzándose por glorificar al Señor? ¿Vale la pena obedecer su palabra? ¿Vale la pena arrepentirnos de nuestro pecado? ¿Vale la pena volvernos de nuestro mal camino y entregarnos por completo al Señor? Vale la pena, mis hermanos, vale la pena. Aun cuando todo parece que está fuera de control, recordemos, mis hermanos, que Dios está al control de nuestra barca, de esta barca. Él jamás se va, mis hermanos, Él está allí. Hermanos, meditemos en esto. Primero los Corintios 15, 19 dice, 19 y 20, 15 y 19 y 20. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos más dignos de lástima de todo el mundo. ¿De qué está hablando acá Pablo? Si Cristo no hubiese resucitado y nuestra confianza está en Cristo, fuéramos los más miserables. Pero vean el verso 20, mis hermanos. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de la gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Mis hermanos, vale la pena servir al Señor con un corazón contrito y humillado, con un corazón genuino y verdadero. Vale la pena obedecer su palabra. Vale la pena, mis hermanos, arrepentirnos de nuestro pecado constantemente porque le fallamos. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó, mis hermanos, y un día nos resucitará a nosotros con un cuerpo glorioso, sin pecado, sin mancha, sin dolor, sin aflicción, por toda la eternidad, mis hermanos. Vale la pena, mis hermanos. Vale la pena entregarnos al Señor. Entreguemos por completo nuestra vida a Él.